están en los últimos puestos las comunidades que están dirigidas por la izquierda. Tenemos aquí un señor que trabajó en la sanidad, además. No, si queréis empezamos por la parte final, hablando de los gestores. Yo celebro que esté de acuerdo que hay que devolver las competencias y centralizarlas, porque se ha demostrado que la 17 Reino de Taifa lo que ha hecho ha sido pues, llevar la sanidad a una situación muy complicada. Para que hagáis un ejemplo de quiénes son los gestores que pone, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el señor Puig, pues a un concejal de fiestas del Partido Socialista. Eso es el resultado tras la reversión del Hospital de Torrevieja. Caos, dimisiones, protestas y situación. O sea, es increíble que salga un señor como Joan Baldoví a animar la manifestación en Valencia, cuando ese señor pertenece a Compromís, que está en gobierno en la Comunidad Valenciana, cuando nos encontramos que en la Comunidad Valenciana estamos por debajo de la media de inversión por pacientes en la Comunidad Valenciana. Estamos por debajo también de la media de calidad. Estamos ahora mismo estamos por encima de la media de espera, llegando a tener en la Comunidad Valenciana hospitales donde la media eran de 7 y hasta 8 meses de espera. Estamos viendo ahora mismo, situación actual de esta mañana, Hospital de Alcira, uno de los que ha nombrado usted, no ha revertido, 24 pacientes en urgencias esperando actualmente cama. Los recortes son totalmente evidentes a pesar de que tengamos el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Valenciana en sanidad. Pero si luego no sabes ejecutar, si luego se pierde el dinero en inversiones fallidas, como por ejemplo en comprar unas máquinas para poder coger en las bases SAMU, esterilizar el material SAMU, cuando resulta que los SAMU, el 99% de los materiales que utilizan es fungible de desechar, es completamente. O sea, estamos ahora mismo batiendo récords de derivaciones a la privada para intentar de alguna manera, por este año electoral, que el señor Ximo Puig maquille y meta cosmética como pueda a las listas de espera. Se han hecho reversiones simplemente por ideología, después del fracaso de Alcira, que dejó a los trabajadores con el convenio colectivo congelado desde hace 4 años, que fue un total fracaso, total y absoluto, dicho incluso hasta por los sindicatos UGT y comisiones obreras afines al PSOE. Ellos han continuado con el Hospital de Torrevieja y han vuelto a cometer el mismo error, y lo dijeron, es una cosa ideológica que llevamos nosotros y nos da igual. Aunque tengan los mejores ratios, aunque ahorrasen 48 millones, el Hospital de Torrevieja, como ahorraba 48 millones, que ahorraba a todos los alicantinos, valencianos y castellonenses al año. Lo hicieron, le daba igual. Y se ha reconocido que faltan, por ejemplo, 309 pediatras. No tenemos psiquiatra hasta el punto de que, por ejemplo, los vecinos de la zona norte de Castellón, que pertenece al Hospital de Vinarós, en salud mental se tienen que bajar al Hospital de General de Castellón, casi a 1 hora y media de carretera. Pero es que los de Hospital General de Castellón, en oncología, se tienen que bajar a Valencia. Y esas son las situaciones que estamos viendo. O sea, estamos en una situación completamente caótica en atención primaria. Este verano, por ejemplo, hemos tenido menos dispensarios en las playas, los médicos sin SAMU, un uso completamente deliberado de los SAMU en plan BIT, donde son capaces de mandar 2 SAMUs completos, un soporte vital básico y un helicóptero de rescate por un tobillo, porque conocía a alguien del sistema de emergencias que era afín a Compromís y al PSOE. Pero luego tienes una persona en Glasgow Street completamente inconsciente y no le pueden mandar. ¿Y qué está haciendo Ximo Puig? Editar una guía de PDF para esos SAMUs que saben que van a estar sin médico, para que se lea los profesionales de enfermería la guía y en caso de duda llame por teléfono. Entonces, eso es un resumen rápido, porque me podría estar ahora mismo haciendo aquí un análisis brutal de la situación y es completamente caótica. Podríamos estar siguiendo atención primaria, servicio de emergencias, el servicio de especialidades, donde se han cerrado incluso las agendas y no se está dando citas. O sea, es tremendo lo que estamos viendo. Pero para solucionarlo, por lo que se puede ver, lo que han hecho es venirse a Madrid a protestar contra la sanidad de Ayuso. Pero lo mejor de todo, por terminar, es que me gustaría hablar, porque el señor Baldoví hablaba de los derechos, y hay que recordar que la Comunidad Valenciana fue condenada por decir que los sanitarios robaban, condenada por dejarlos desprotegidos y condenada por vulnerar los derechos de los sanitarios de la privada, porque no le quisieron vacunar simplemente por ideología. Ignacio. ¿Puedo decir? Perdón un segundo. Yo quisiera decir en primer lugar que debe compaginarse con la privada, y que quien tenga dinero para elegir, pues oye, decida si va a un hospital privado o a un hospital público. Yo es que, lo que no estoy de acuerdo es lo del tema que has comenzado diciendo, que el tema de la sanidad es un tema ideológico. La sanidad no puede tener cabida en ningún momento la ideología. Jamás. Sí, pero yo cuando digo ideología, digo la ideología de cuidar al individuo
y de proteger y de cuidar la vida a toda costa. Esto es que para va- nuestro partido esto es muy capital. fácil, Pero esto eso, muy no, pero eso es sencillo. ideología, porque hay quien habla, por ejemplo, de sanidad y tiene una cultura de la muerte. Eso es ideología. Y yo creo que la ideología tiene que ser el proteger a la persona, el cuidarla y el curarla como lo más importante que haya. Tenemos que tener, mira, en todo tenemos que término y tener unos circunstancia. modelos eficientes que vayan en pro de la detección precoz y de la prevención, porque lo hemos dicho, no es un gasto, es una inversión, porque si somos capaces, como bien ha dicho, como he comentado, de detectar un cáncer antes de 6 meses, va en pro de la salud del paciente, va en pro de los gastos que el paciente tendría que generar luego, pero no son gastos, vamos a decir, son inversiones, pero son los números están ahí. Pero es que tenemos que empezar a hacer modelos de compras centralizadas, tenemos que empezar a tener gestores competentes al frente de la sanidad, porque muy bien hemos dicho que no puedes poner un concejal de fiestas como han puesto en el hospital de Torrevieja. Y luego, fíjate, es que volvemos a lo mismo. Esto también es otro tema que es muchas veces que al Partido Popular se os olvida. Y es el relato. La izquierda domina el relato como nadie. Mientras han estado criticando el Zendal, y yo no, vamos, yo voy a ser el último de mi partido en ser de lo que se puede defender al Partido Popular, pues hoy os doy muchísima caña. Se criticaba el Zendal. Se criticaba el Zendal. Y se boicoteaba. Que Se boicoteaba. Mientras teníamos en la Comunidad Valenciana, recordar el concurso de cometas. El hospital de campaña que se volaba. El hospital de Valencia, de Castellón y de Alicante, que eran 13, que nunca entraron en funcionamiento, que no tenían licencia, ni siquiera licencia para poder abrir, y que terminó siendo el hospital de Castellón un albergue para gatos, tal cual. El de Valencia salió volando. Y el de Alicante era un CAT improvisado para atender a los inmigrantes ilegales que llegaban en patera en esos días. Es decir, 3 hospitales, 16 millones de euros, ni una responsabilidad, pero, volvemos al mismo relato, el malo malísimo es el hospital de Zendal y el malo malísimo es la derecha que coge, no. Aquí el problema que tenemos es eso, que tenemos un enemigo común, que bien se está señalando, que es la izquierda, que solamente sabe dilapidar la inversión, dilapidar el dinero, no sabe gestionar los recursos y se dedica a eso, a imponer su ideología, porque al final, lo hemos dicho antes, por ideología se han revertido los hospitales, por ideología hacen las cosas, imprima la ideología por el bien de la salud. Y esto al final, y en esto coincidimos siempre, y vamos a coincidir, esto va de humanos cuidando de humanos. Y si perdemos esa humanidad que tiene la sanidad, que yo creo que es lo más maravilloso, el cuidado de las personas, el que estar ahí al lado, no hay acto más humano que ese. Si perdemos eso, caeremos en el relato y en la red que nos treme. Bueno, y ahora sí, tenemos que dejar este debate de sanidad que nos queda poquito más de media hora. ¿Y dónde están los medios de comunicación? ¿Y los medios? ¿Qué están haciendo? Silencio Hacerle total. gara al campeonato. Y van a cubrirlo como si no pasara nada. Y los patrocinadores igual, acordaos cuando pasó, cuando salió Elon Musk, que había cogido Twitter, que varios patrocinadores dijeron que iban a retirar la publicidad de Twitter. Y sin embargo aquí está metiendo todo el mundo y está súper interesado. ¿Quiénes son los patrocinadores de esto? ¿Quiénes son? Es que simplemente con los 7.000 muertos, ya no estamos en este tema, ya solamente con los 7.000 muertos, la designación de la corrupción y ahora todo esto lo que está pasando. Ojo, y esos medios de comunicación de izquierdas hipócritas que van a cubrir y van a mira, que machaquen a los homosexuales, ¿no? Todas estas empresas. Cuando Xavi Hernández, que estaba entrenado allí, decía que era una gran democracia. Bueno. El entrenador del Barça. Ahora estáis viendo la realidad de lo que es los países y es lo que estamos yo creo hablando. que esto se parará. Esa o no se cultura parará. no puede tener cabida en Europa. No, yo no creo que tenga lugar este mundial. ¿Este mundial? Sí, lo harán. Derechos. Y además Perfecto. están sometidas a la Creo que tutela es masculina. uno de los mayores ejercicios de Muy hipocresía bonito. que vamos a ver de Occidente. La mayor hipocresía. Y yo tengo claro que la televisión este año está apagada, directamente. No. O sea, yo siempre he sido de lo que hemos quedado con los amigos, vamos a ver el partido, No, esto organizamos nada, y tal, esto es- aprovechamos. Este Pero año... Que los jugadores boicoteen. Tiene que haber alguien, hombre. Tiene que haber alguien. No hay un solo tío que tenga Nadie. los... Nadie. No. Ni por Se defender a la solicita mujer. que se introduzca como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España. David. No, yo lo que iba a comentar es que daos cuenta, al hilo de lo que estaba comentando el compañero de la Asamblea de Madrid, que no se puede creer a Sánchez, pero es que no se puede creer nada desde el principio de la pandemia, porque no cuadra que la OMS en enero de 2020 ya estaba dando pautas y desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno y de los ingenieros autonómicos no había datos, no había información y desde ahí ya tenemos toda una segunda concatenación de mentiras, porque hay que decirlo así, mentiras, ocultaciones, falsedades, desconocimiento. El primer fallecido fue en la Comunidad Valenciana y se le hizo la autopsia y se dio el resultado a los 21 días. O sea, es una cosa que completamente... O sea, a los 21 días se le hizo una autopsia a ese primer fallecido. O sea, imaginaos todo lo que a continuación y tal. Y volvemos a lo mismo. O sea,
no se atreven a preguntar, no se atreven a decir, no se atreven a vincular, pero está claro que hemos visto un intento por tapar esos datos del Momo, esos 12.000 muertos, que fijaros también en los datos de golpe de calor, 4.000 y pico, cuando otros años esas cifras no llegaban ni siquiera a 100. O sea, estamos viendo cómo han intentado maquillar, que es lo que estabas comentando también, el maquillaje que hay. Hay que saber lo que ha pasado, hay que saber por qué está pasando esto, hay que saber cuál es la causa, porque lo hemos dicho antes comentando el tema de sanidad, la prevención, la detección y saber la realidad de lo que está pasando, es por qué España tiene esta mortalidad tan alta justamente en estos momentos de más de 12.000 muertos por causas desconocidas, según los propios datos del Momo. Y nos parece increíble que el propio Ministerio no actúe de ninguna de las maneras. Sí, y sobre todo no olvidemos que cuando se compara con el otro periodo, con el anterior, y hay un exceso de 30.000 muertos, también hacía calor aquel verano. También murió la gente de calor. Estamos viendo valores absolutos. Hay más muertos, incluido con calor entonces y calor ahora. O sea que algo está pasando que no tiene que ver con el calor. La pandemia ha afectado en todo. Lo estamos aprovechando que tenemos un profesional de la salud mental. La salud mental también se ha visto afectada, ha afectado a nuestros jóvenes, ha visto la conducta. Hay mucha gente que ha cambiado un poco la forma de hacer las cosas, de vivir, de pensar, y ha afectado a la salud, no solamente física, sino también mental de todas las personas. Y esto actualmente pues está ahí. Y hay que hacer falta invertir, investigar. Y yo, como siempre me gusta arrimar, por ejemplo, la Comunidad Anciana se han anulado todas las líneas de investigación del virus chino. Se ha dejado a cero completamente porque no les interesa que se sepa realmente qué había detrás.